Sí, la otra pregunta sería, más que nada, si puede decirnos cuál es el rol que ha jugado el gobierno de Obama por un lado y el bloque de ALBA por otro, ¿no? Dos actores que han aparecido en todo el proceso hondureño con política, sí, etcétera. ¿Qué rol han jugado cada uno? Sí, el gobierno de Obama jugó un rol clave en la dirección del conjunto de la política hacia la resolución de la crisis hondureña. No nos olvidemos que Obama, podemos decir que tuvo un doble juego, tuvo un discurso de rechazo a la forma, al menos en que fue destituido Zelaya y se negó, digamos, a reconocer al gobierno de Micheletti. Incluso había planteado la posibilidad de no reconocer las elecciones del 29 de noviembre, pero en los hechos su política fue desde el comienzo proponer como salida un diálogo nacional, una negociación entre los golpistas y Zelaya, donde claramente el que concedía era Zelaya, ¿no? Obviamente. Entonces esa política se inició con los acuerdos que se llamaron de San José. Casó por Oscar Arias. Claro, que estaba bajo la mediación del presidente de Costa Rica, Oscar Arias. Esa mediación fracasó, bueno, pero digo, en concreto, en los hechos, significó que durante 4 meses toda esta política permitió sostenerse al gobierno golpista en su estrategia de ganar tiempo, y a pesar de estar muy aislado, se pudo mantener y se sigue manteniendo al día de hoy, y consigue un acuerdo absolutamente favorable a sus intereses. Por lo tanto, digo, esa fue la política de Obama. Incluso miembros de su gobierno estaban al tanto, como por ejemplo el embajador norteamericano en Honduras, Llorens, que estaba al tanto de los planes de destitución de Zelaya, había tenido reuniones previas con los golpistas. Y podemos decir que tanto la OEA como los gobiernos del bloque del ALBA no han tenido ninguna política alternativa a esta política de Obama, sino al contrario, se han subordinado a esta estrategia, y hemos visto cómo han sido funcionales y le han cedido, digamos, la resolución del conflicto a Obama. Lo hemos visto tanto de parte de la OEA como del propio Chávez, que no ha presentado ninguna alternativa, y de hecho el mismo Zelaya ha llamado a confiar y ha confiado en que iba a ser restituida en su cargo a través del Departamento de Estado norteamericano, ¿no? Sí, por otro lado, ¿nos podrías decir cuál es la política del Frente Nacional alrededor del acuerdo que se llegó entre Micheletti y Zelaya? Bueno, el Frente Nacional viene siendo la dirección mayoritaria, digamos, del proceso de resistencia, y en lo que podemos ver es que su dirección está hegemonizada por sectores que simpatizan con Zelaya, y que han llevado su política, o sea, esta política de Zelaya de dialogar con los golpistas al seno mismo de la resistencia, y lamentablemente eso ha tenido un efecto bastante pernicioso, porque como hemos visto, digamos, se había venido desarrollando desde por lo menos durante 100 días un proceso de movilización que ha tenido picos de gran masividad, como el primer intento de vuelta de Zelaya el 5 de julio. En la frontera con Nicaragua. En la frontera primero en el aeropuerto de Toncontín, después en la frontera con Nicaragua, y posteriormente el 21 de septiembre, cuando Zelaya finalmente regresa a Honduras sin acuerdo con los golpistas, que fue el momento, digamos, donde mayor masividad y mayor posibilidad había de que esa resistencia diera un salto. Podemos decir que la política para desmovilizar y tratar de desmontar ese proceso fue una política doble. Por un lado, la política represiva del régimen. Vos sabés que Micheletti decretó un estado de sitio y desató una represión muy fuerte, desalentando la movilización, y por otro lado Zelaya llamando al diálogo y a la confianza en que en las mesas de negociación y no en las calles se iba a conseguir algo que se parezca a un triunfo popular, que como hemos visto claramente terminó en este acuerdo totalmente favorable a Micheletti. Posteriormente a la firma de los acuerdos, digamos, el Frente Nacional tuvo una política, mejor dicho, su dirección mayoritaria tuvo una política de participar en la delegación de Zelaya en el diálogo Guaymuras, que así se llamó, digamos, en todo el proceso de negociación, a través del coordinador del Frente Nacional de la Resistencia,
y este dirigente se decide retirarse cuando Zelaya firma la renuncia a la Asamblea Constituyente. Sí. Ahora bien, se retira en términos bastante, o sea, absolutamente conciliadores con Zelaya, diciendo que si bien él no puede aceptar esa condición, sí reconoce que Zelaya tiene el derecho a hacer las concesiones que considera necesarios para que pueda avanzar el diálogo. Entonces, esa estrategia, digamos, de subordinar la movilización a las necesidades y a la relación de fuerzas de Zelaya en la mesa de negociación, y de reducir el programa de la resistencia exclusivamente a la restitución de Zelaya como de lugar, haciendo concesiones a como sea, ha tenido un efecto desmovilizador importante, y entonces ahora, digamos, hay una situación donde el Frente Nacional vuelve a llamar a la movilización, justamente por lo que charlábamos antes, ¿no? por esta maniobra dilatoria que tiene el régimen, que tiene como política, o eventualmente, si llegara a devolverle el cargo a Zelaya, hacerlo casi para que le transfiera la banda presidencial. Claro, un proceso absolutamente formal para traspasarle el mando presidencial al próximo presidente. Muy bien. Y por último, ¿qué perspectivas políticas ves que pueda abrirse ahora en Honduras? Bueno, yo creo que vamos a ver algunos días más o un tiempo más de tire y afloje entre Micheletti y Zelaya, justamente porque está en esos términos planteado el conflicto. Micheletti va a tratar de dilatar lo más posible, si lo puede evitar, lo evitará. Ya tiene visto bueno del del gobierno norteamericano, que aclaró que va a reconocer de todos modos las elecciones, más allá de que se restituya o no a Zelaya. Y entonces en ese tire y afloje, digamos, hay alguna posibilidad de que quizás si se llama a la movilización, quizás se retome algún nivel de movilización más masivo de los que hemos visto en las últimas semanas, que fue bastante reducido. Pero bueno, digo, la estrategia tanto de Zelaya como de la dirección mayoritaria del Frente es tratar de que se restituya Zelaya, por esa vía legitimar las elecciones, y en el futuro seguir construyendo, digamos, un movimiento político sobre esa base, digamos, ¿no? Entonces, lo interesante quizás es que evidentemente en estos casi 4 meses de resistencia, hay miles de trabajadores, de los que han participado en los bloqueos, los que han participado en los paros del magisterio, campesinos que se han enfrentado a los retenes y a la represión del Estado, jóvenes y sectores populares y empobrecidos que han organizado la resistencia en las colonias, con algunos elementos de autodefensa frente a la represión del Estado, que es una experiencia política muy importante, muy grande y acelerada, y ante la evidencia, digamos, del carácter de los acuerdos, puede estar planteada la posibilidad de que un sector saque la conclusión de que hay que volver a tomar el método de la lucha, y una orientación clara en contra de los acuerdos, en contra de la trampa electoral con la cual el régimen pretende legitimarse, y abrir un camino nuevamente para plantear la caída revolucionaria del régimen golpista, la posibilidad de convocatoria a una asamblea constituyente revolucionaria, en el sentido de que sea sobre la base de la derrota del conjunto de las instituciones del régimen que han dado el golpe de Estado. Bueno, Claudia, te agradezco mucho tu presencia en el programa de la noche de hoy y esperamos volver a verte. Bueno, cómo no, hasta la próxima.